No vas a creer lo que podemos hacer con dos simples vasos de plástico. Lo primero que voy a hacer es cortarle la parte de abajo. Como son bastante blanditos, lo podemos hacer con la tijera. Estos vasos son bastante grandes y utilizo dos porque uno solo es muy endeble, así que utilizo dos, uno dentro del otro. Una vez los he recortado, voy a hacerle una base porque van a estar boca abajo y la base la voy a hacer con un trozo de cartón. Estoy utilizando cartón gris o cartón contracolado porque es bastante rígido y es lo que estoy buscando. Marco la circunferencia por la parte exterior, recorto y pego. Voy a utilizar cola block porque la silicona caliente, el plástico lo deforma, le cambia la forma que tiene, así que eso no nos interesa. Entonces necesitamos utilizar un pegamento que sirva para plástico, que pegue bien, que sea fuerte y que no deforme el plástico. Voy a seguir utilizando un trozo de cartón contracolado y voy a hacer una tira de 2 centímetros de ancho por 13 de largo. Otro motivo por el que utilizo el cartón gris o cartón contracolado es porque lo puedo modelar. El cartón de una caja vulgar, de una caja de cartón normal, no es tan sencillo de modelar y no es tan resistente. Lo que hago una vez he cortado la tira es humedecerla con un poquito de agua. Así ahora el cartón es flexible y lo puedo amoldar a la forma que yo quiera. Voy a utilizar un lápiz o la parte de atrás de un pincel para redondear los extremos. Y también le voy a dar forma al resto de la pieza. Esto se va a transformar en una jarra preciosa y esto es el asa de la jarra. Voy a pegar este trozo de cartón otra vez con cola block. Y como la cola block tarda unos 10-15 minutos en secar, para que se sujete en su lugar necesito utilizar cinta de carrocero y que se quede donde yo lo he puesto. El asa ya está puesta. Ahora necesito hacerle pues lo que tienen las jarras para verter los líquidos, como una zona por donde sale el líquido que hay dentro de la jarra. Y fijaros que sencillo, hacemos como una especie de montañita y la parte de abajo de momento la hago recta, aunque luego hay que amoldar la forma al vaso. Primero corto la forma que estáis viendo tal cual está. Voy a volver a hacer lo mismo, humedezco la pieza para poderle dar la forma que me interesa. Primero hay que humedecer el cartón por los dos lados, después le damos forma por la parte central. Cuando ya tiene la forma, vamos a ponerlo sobre el vaso para calcular ese corte recto que he hecho en la parte de abajo, cuánta curva le tenemos que hacer para que se amolde, porque fijaros que si no, no se amolda. Pongo de momento otra vez el cartón plano para poderlo cortar bien, recorto la parte de abajo y ahora sí se amolda al vaso, le pongo la cola block, lo coloco en su lugar y le voy a poner de nuevo cinta de carrocero para que se sujete la pieza en su lugar. De momento solo tenemos dos vasos de plástico, uno dentro de otro y un trozo de cartón. Necesitamos que esto tenga dureza, que tenga fuerza. ¿Cómo vamos a lograr hacer eso? Para hacer eso vamos a utilizar papel de cocina. El papel de cocina normalmente viene en dos capas. Lo que vamos a hacer es separarlas y hacer un montón de trocitos. Vamos a pegar los trozos sobre toda la superficie de la pieza que hemos hecho, utilizando cola de carpintero. Vamos a poner una capa de cola abajo, pegamos un papel y una vez hemos pegado el papel, volvemos a poner cola blanca. Y vamos a hacer esto por toda la estructura. Sobre todo, vamos a insistir en las uniones entre el cartón y los vasos.
Después de haber cubierto toda la estructura con el papel, vamos a esperar a que se seque perfectamente para continuar trabajando, pero mientras se seca podemos aprovechar para hacer unas cuantas piezas con porcelana. Por supuesto voy a utilizar porcelana Jovi, mi receta es casera de porcelana Jovi, y voy a utilizar en principio un molde es de los más comunes que vais a poder encontrar en todos los sitios, en Amazon, en Temu, en tiendas de manualidades. Es un molde de cenefas y voy a utilizar una de las cenefas más grandes para tapar la parte de abajo, la unión entre los dos vasos y el cartón. Como la cenefa una sola no me cubre completamente, voy a hacer dos. Primero hago una y la pego por la parte central, justamente en el centro. Le pongo cola blanca por la parte de atrás y me aseguro, sin presionar demasiado, de que quede bien unida con la estructura de lo que ya no son dos vasos, sino que ahora ya empieza a ser una preciosa jarra. Hago la segunda pieza de porcelana y esta la voy a moldar al trozo de la parte de atrás. He cortado con la tijera una línea recta en las dos piezas, así puedo hacer que coincidan perfectamente. La coloco pero sin pegar. Tomo la medida, recorto y cuando la tengo a la medida le voy a hacer la parte donde el asa llega hasta abajo. Ahí necesito hacer un poco de hendidura, así que sin pegarla tomo la medida, quito ese trocito y una vez lo he quitado le pongo cola blanca y la pego. Tenemos que poner un poco de cola blanca en lo que van a ser las uniones entre los dos trozos de porcelana, porque la porcelana esta y todas las porcelanas, cuando pierden la humedad, siempre menguan un poquito. Entonces, al menguar, si no ponemos cola blanca, eso se separaría. Así que primero pongo cola blanca y después, con una herramienta de plástico y un poquito de crema hidratante, lo que hago es intentar continuar el dibujo de la cenefa. Primero, para que no se vea el corte, y segundo, para que quede bien unido. Haciéndolo de esta manera, el corte no se va casi a percibir. Por supuesto, esto es una jarra de fantasía y decorativa. Yo la quiero para poner unas flores. Y he pensado que con las flores, ¿qué queda mejor que unas mariposas? Pues nada, pues voy a hacer unas mariposas. Utilizo un trozo de porcelana que he aplastado con los dedos, dejándola más o menos de un grosor de medio centímetro, y la introduzco dentro de un papel film. El papel film cubre la porcelana por la parte de abajo y también por la parte de arriba. Así vamos a poder marcarla, haciendo que las marcas queden perfectas. Para ello utilizo una herramienta de plástico y dibujo lo que en principio parece como una especie de lazo o algo así. O sea, es muy sencillo hacer este tipo de mariposas. He marcado el contorno exterior y después las marcas que tiene por dentro el ala de la mariposa. Después hago la forma exterior y lateral de las alas. Abro el papel film y recorto con una tijera el contorno exterior. Una vez está recortado, con la misma herramienta de plástico que tiene un contorno muy suave esta herramienta, entonces no nos va a dejar una marca demasiado exagerada en la porcelana. Lo que hago es continuar las líneas que ya había marcado en la parte interna de las alas, y una vez he llegado hasta el final, hasta el extremo exterior total de la porcelana, lo que hago es, como veis, este movimiento para acabar de marcarlo. Cuando ya lo tengo marcado, hay algunas mariposas que tienen las puntas de las alas como con un piquito, y me parece que eso hace que queden preciosas. Así que tiro de esa punta, le doy un poquito de forma a las alas de la mariposa y le voy a poner, para que se seque, unos lápices o pinceles en la parte de abajo para que la forma se quede perfecta, y ya tengo la mariposa acabada.
Le falta un detalle, que es el cuerpecito, que lo vamos a poner en la parte central. Como estáis viendo, es como un cilindro, un churrito, que la parte, los extremos, arriba y abajo, son más estrechitos. De la misma forma que he hecho esta mariposa, voy a hacer otro modelo diferente, que os podéis atrever perfectamente a hacerlo porque es muy fácil. Se trata de una mariposa que vemos de lado. Son los mismos pasos que he hecho con la otra mariposa, pero vamos a marcar como solo media mariposa. El ala superior es bastante más grande que el ala inferior, la recorto y hago exactamente lo mismo que antes. Pero ahora voy a hacer una segunda ala, solamente la más grande, la de la parte superior, y la voy a pegar detrás de esta forma. Así va a parecer que la mariposa está de lado. Para que se sujete el ala que está más cerca de nosotros, ponemos algo para que no se pegue a la de abajo y hacemos el cuerpecito y ya tenemos una mariposa que está de lado. Queda súper bonita. Las voy a pegar sobre la jarra, la más pequeña en la parte de arriba, en la unión entre el asa y la parte central de la jarra, y la más grande pegando el ala, como estáis viendo, la voy a poner más o menos en el centro de la jarra. Ponemos un poco de cola en las zonas más estratégicas donde va a estar en contacto con la jarra y ya la tenemos. Y ahora voy a hacer unas hojas súper extra sencillas. Hago un trozo de porcelana que es como triangular y lo aplasto y la dejo bien finita, y con la herramienta de plástico marco la parte central, una línea recta, y después voy haciendo las nervaduras de las hojas tirando hacia afuera para que la porcelana salga como un pico y hace que la hoja quede preciosa. Le damos un poco de forma, igual que esta voy a hacer unas cuantas. Las voy a empezar a pegar sobre la jarra. Haciéndolo de esta manera quedan muy bonitas. Y también quiero poner una flor, solo una. No quiero poner demasiadas flores porque ya la jarra va a llevar arriba flores, y solo quiero ponerle un detalle para romper un poco lo que he hecho con las hojas, que no se vea todo hojas. Quiero poner una florecita. Y fijaros qué fácil de hacer es esta flor. Solo utilizo algo para hacer un hueco en la parte central, unos cortes, le doy un poco de forma y en un plis plas, en un momento tenemos una flor preciosa y súper fácil de hacer. La voy a pegar aquí en la parte central donde acaba el ramillete de las hojas, y he pensado que un par de hojitas chiquititas también le vendría bien, así que le he añadido 2 hojas pequeñas, una bolita en el centro de la flor, le hago unos cuantos puntitos y ya está acabado el tema de la porcelana. Ahora voy a empezar a pintar. Quiero unos colores de momento que van a ser muy suaves porque luego van a subir la tonalidad. Utilizo un verde muy suave, un poco de rosa para poner en las mariposas y también en la flor. También voy a utilizar un poquito de un morado bastante oscuro para darle en la parte central de las mariposas, y también hacer una aguada o un difuminado desde donde está el cuerpo de la mariposa hacia la parte exterior de las alas. Esto, ¿cómo lo hacemos? Poniendo bastante cantidad de agua en la pintura. Además, eso nos va a ayudar mucho, si ponemos agua en la pintura, a que la pintura entre en todos los recovecos de la porcelana. Cuando ya está totalmente seco, voy a utilizar un marrón siena claro con bastante cantidad de agua para que no se seque rápido. Voy depositando el producto de la mezcla de la pintura y el agua en la superficie de todo el trabajo, y después, antes de que se seque, por supuesto, voy a retirar el exceso. Voy a utilizar también un marrón muy oscuro, pero no negro, es un marrón súper oscuro, y con un pincel finito, también la pintura rebajada con agua, le hago unos cuantos sombreados y también insisto en las partes más profundas.
Cuando he hecho esto resulta que la jarra pues ha perdido un poco el color, así que utilizando de nuevo el verde más clarito le doy unas cuantas pinceladas, en esta ocasión con la pintura tal cual, sin agua y de forma superficial. Podemos hacerlo en el color que más nos guste. A mí me ha parecido que esto quedaba muy bonito. Voy a utilizar un poquito de paja seca, unas rosas y fijaros qué precioso que queda. Con 2 vasos de plástico, un trozo de cartón y porcelana casera, que podemos hacer fácilmente con harina, cola y jabón, como ya sabéis, todos los que me seguís en mi canal, hacemos esta preciosidad. La decoramos con las flores que más nos guste y un detalle súper bonito. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.